Buenas noches, vamos a dar inicio a esta parte de las capacitaciones que venimos dando. Vamos a seguir resolviendo el examen, mm, uno de los últimos exámenes, ¿no? Como ustedes han podido seguramente observar, los exámenes que se vienen dando en el área de educación para el trabajo son casi preguntas frecuentes, ¿no? Cuestión ya de que ya los últimos exámenes está como para ir a marcar nomás, porque siempre se está dando lo mismo, solo que hay que contextualizar nuestros aprendizajes y de eso se trata, ¿no? Para poder ese día dar un buen examen. Eh, Vamos a empezar. Esta pregunta, nos quedamos, la última clase, nos quedamos acá, en esta pregunta, vamos a seguir. Dice, los estudiantes organizados en equipos utilizan la técnica del punto de vista para formular el siguiente problema. Un agricultor de una zona rural necesita vender rápidamente sus cosechas porque tiene temor de que éstas se descompongan y se pierdan. A partir de este problema, ¿cuál de las siguientes alternativas se corresponde con el insight o la revelación? Un agricultor de zona rural necesita vender rápidamente sus cosechas o tiene temor de que las cosechas se descompongan y se pierdan. ¿Cuál sería ahí la respuesta, colegas? No olvidemos, no olvidarnos que los insights serían los porqués detrás de las verdades aparentes, dice, ¿no? Sería aquello que realmente nos hará comprender la necesidad y guiarnos hacia la solución correcta. Entonces, vamos a ver un poco qué es un insight, ¿no? El insight en marketing es un término utilizado en el marketing. Podemos decir que el insight es una sensación o creencia profunda de las personas o consumidores. En otras palabras, es un deseo o una necesidad expresada por el consumidor que señala con el dedo una acción que no puede realizar, pero que ganaría inmediatamente su aceptación y la de muchos otros consumidores si pudiera llevarla a cabo. Cuando se habla de un insight, las definiciones son tan variadas como los insights. Para descubrir en palabras sencillas, podríamos decir que es una verdad profunda y observable sobre el comportamiento del consumidor, cuyo valor principal es que tiene accionabilidad para desarrollar el crecimiento. Podría parecer simple y en sí un insight debe serlo, pero en su búsqueda se debe ir más allá para encontrar el valor accionable que hará que este sea el disparador de la acción en el consumidor. Es por eso, es indispensable tener claro los tres elementos claves que tiene un insight. Una necesidad que lo explica, por eso hay un cuadrito. ¿Se acuerdan? Hay un cuadrito, seguramente los que han preparado su proyecto para Crea y Emprende han visto, ¿no? Un cuadrito hay ahí, la cual ahorita también lo vamos a ver. Una necesidad que lo explica, una verdad, una tensión o fricción. Entonces, el insight es eso, ¿no? Es una, es un deseo o una necesidad expresada por el consumidor que señala con el dedo una acción que no puede realizar, pero que ganaría inmediatamente su aceptación. Entonces, esa revelación nos dice, ¿no? Descubrimiento de los insights consiste en descubrir información inesperada e interesante que expresan el sentir y la raíz del problema. Entonces, ya nosotros, ¿qué se necesita para esta técnica del POV, del punto de vista usuario, necesidad y la percepción o el insight, ¿no? Por ejemplo, un estudiante universitaria que vive en el centro necesita desplazarse de manera rápida y cómoda a la universidad. Necesita aprovechar bien su tiempo para hacer todas sus tareas y tener tiempo para libre para sí misma. Otro ejemplo, un señor mayor que vive solo en una zona rural, ¿no? ¿Qué necesita? Hacer ejercicio físico, ¿no? ¿Cuál es el insight? Prefiere seguir siendo independiente que tener que marcharse a una residencia, ¿no? Y otro ejemplo es un apicultor gallego, ¿qué necesita? Protegerse de las abejas. Quiere coger la mayor cantidad de miel posible sin estropear las colmenas. Entonces, un insight, estimados colegas, ¿no? Es eso, ¿no? Hay que descubrir el insight en el punto de vista. Esta técnica la hemos visto, como les digo, en Crea y Emprende,
No, acá está, ¿no? La persona, el estudiante universitario que vive en el centro, necesidad, ¿por qué? Necesita desplazarse de manera rápida y cómoda. ¿Por qué? Necesita aprovechar bien el tiempo para hacer todas sus tareas y tener tiempo libre para sí misma. Entonces, mediante esta técnica del punto de vista, encontramos el insight, ¿no? El insight. Porque no es otra cosa la revelación, lo que realmente necesita el estudiante para dar solución a su problema. Necesita aprovechar bien el tiempo para hacer todas sus tareas y tener tiempo libre para sí mismo, ¿no? Entonces, ahí el punto de vista, ¿no? Es una técnica para definir el problema de manera significativa y procesable que nos permitirá en la fase de ideación generar ideas de manera orientada a los objetivos que pretendemos alcanzar. No olvidemos que en el design thinking utilizamos esta técnica, ¿no? En esta técnica en la fase de definir. A ver, colegas, entonces con estas premisas, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Los estudiantes dicen organizar en equipo y utilizan la técnica del punto de vista. ¿En qué fase estarán trabajando en todo caso del design thinking? ¿En qué fase trabajamos con esta técnica? Entonces, colegas, colegas, participamos, solo participando vamos a poder, a ver, leemos la pregunta, colegas, leemos la pregunta y a ver, preparamos nuestra respuesta. Siempre un porqué, colegas, siempre un porqué. A ver, vamos a ver. La C dice, la C.
Siempre tratemos de poner un porqué siempre. La B tiene temor de, a ver, la C tiene, Vanessa nos dice, tiene temor de malograr su cosecha. Esa sería la revelación, ¿no es cierto? La revelación, no olviden que nos está preguntando, a partir de este problema, ¿cuál de las siguientes alternativas se corresponde con el insight? La revelación. El temor de perder sus cosechas, ¿no? Que se descompongan y se pierdan. Muy bien, Vanessa. Tratemos siempre de darle un sentido. No olvidemos que esta técnica de punto de vista o POV, comúnmente conocida, la hemos trabajado últimamente en el CREA y Emprende, ¿no? En el CREA y Emprende hemos trabajado esta técnica y ¿en qué fase lo trabajamos? En la fase definir, ¿no es cierto? Para definir bien nuestro problema, ¿no? Entonces, bien, aquí en el ejemplo les ponía, ¿no? Este es el cuadrito de la técnica, eso, ¿no? ¿Qué tiene este cuadrito? A la persona, que esta acción, el hecho de necesitar, siempre va a ir, la necesidad en sí explícita. ¿Y por qué? Son palabras que siempre van, y la percepción o el insight, ¿no? Entonces, siempre va a ir esta estructura, tiene esta estructura, esta técnica. ¿En qué fase la trabajamos? En la fase definir, para definir bien el problema, ¿no? Una vez que hemos pasado por la fase de empatizar en el design thinking, pasamos a definir el problema. Entonces ahí bien claro dice, necesita aprovechar bien el tiempo para hacer todas sus tareas. En el caso de la pregunta que nos hace, dice, tiene temor de que las cosechas se descompongan y se pierda. Tiene temor de que las cosechas. Ese es el problema que tenemos, ¿no? No, entonces, el insight es eso, es esa revelación que vamos a descubrir en el proceso para definir el problema. ¿En qué fase lo definimos? En la fase de definir. ¿Cuál es la segunda fase del design? Thinking. No olvidemos eso, colegas, en la fase. Design thinking, empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. ¿En qué fase trabajo con el POV o el punto de vista? En la fase de definir. ¿Para qué? Para definir el problema. ¿Ya? Eso tengámoslos siempre en cuenta. El insight es una información que revela, lisa la relación y vínculo emocional que hay entre el consumidor y de lo que piensa y siente que debe tener como rasgos el producto que solucionará su problema. Se constituyen en variables que generan innovaciones. No es la solución al problema, es el punto que lleva el camino de la solución y aporta, ¿no? Es el punto, dice. A partir de eso vamos a partir. Necesita aprovechar bien el tiempo para hacer todas sus tareas y tener tiempo libre para sí mismo. No nos está diciendo que ahí la solución, nos está diciendo, nos está explicando la necesidad, el problema, ¿ya? Entonces, el insight o punto de vista es eso, es esa revelación que va a haber en el proceso luego de empatizar, pasamos a la segunda fase, definir, y ahí trabajamos esta técnica. Entonces, la respuesta de esta pregunta es la C. Muy bien, colegas. No podría ser la B, como Ali marcó, la B, porque solo miren que necesita vender rápidamente sus cosechas. No, ahí te está revelando algo, ahí te está diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Y qué dice el problema? Los estudiantes, dice, organizados en equipo, utilizan la técnica del punto de vista para formular el siguiente problema. Un agricultor de una zona rural necesita vender rápidamente sus cosechas porque tiene temor de que éstas se descompongan y se pierdan. Entonces, se descompongan y se pierda, vender rápidamente. ¿Y eso es una revelación? No, porque ahí está, vender rápidamente sus cosechas, porque tiene temor de que éstas se descompongan y se pierdan. Entonces, cuando nosotros analizamos y utilizamos el punto de vista que este señor, en la persona, ¿no? Un señor como tal, como lo dice un agricultor de la zona rural, este, acá está el cuadrito, de la zona rural, necesita, ¿qué necesita? No, ahí bien claro lo dice,
este, vender rápidamente sus cosechas, vender rápidamente sus cosechas. ¿Por qué? Porque tiene temor ahí con la respuesta a la C, tiene temor de que las cosechas se descompongan y se pierdan, ¿ya? Entonces, la respuesta es la C. Muy bien. En una sesión, los estudiantes organizados, dice, en equipo se disponen a diseñar los prototipos. ¿Sí? ¿Cuál es la fase? ¿Cuál es la fase según el design thinking? ¿En qué fase hacemos los prototipos? A ver, vayamos, vayamos siempre contextualizando lo que vamos leyendo. En una sesión, ya muy bien, una sesión, los estudiantes están organizados en equipo, sí hay que ir visualizando, lo que vamos leyendo hay que irlo visualizando, muy bien, están en equipos, lo vamos visualizando mentalmente. Se disponen a diseñar los prototipos, muy bien, están haciendo prototipos de sus alternativas de solución. Ya, prototipos de sus alternativas de solución. Durante el acompañamiento de la actividad, la docente dice, a partir del intercambio entre estudiantes, ha notado que muchos de ellos creen que los prototipos solo pueden ser físicos, ¿no? Entonces, miren, en la sesión los estudiantes están en equipos, están diseñando los prototipos como de las alternativas de solución. En el acompañamiento que hace la docente, a partir del intercambio entre estudiantes, ¿no? Muchos de ellos piensan, no creen que los prototipos solo son físicos. En ese contexto, ella como ejemplo, toma como ejemplo la alternativa de solución de uno de los equipos y les comenta lo siguiente. La solución que plantea un equipo consiste en mejorar los procesos de venta de los productos que ofrecen los agricultores de su localidad. En este caso, ¿será físico el prototipo que se utilice para representar dicha solución? ¿Por qué? Teniendo en cuenta la solución que podría plantear, ¿consideran que los prototipos siempre serán físicos? No. Entonces, ¿qué proceso pedagógico, dice, busca promover principalmente la docente con su intervención? ¿No? Entonces, ¿qué proceso pedagógico, dice, vamos a hacer? También ya lo hemos hecho, ¿no? Activar los saberes previos de los estudiantes, generar conflicto cognitivo en los estudiantes o promover la transferencia de los aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿cuál será la respuesta? Miren la pregunta. Siempre miremos las preguntas que hace la docente, ¿no? Mm, La docente pregunta, dice, la solución que plantea un equipo consiste, dice, en mejorar los procesos de venta de los productos que ofrecen los agricultores en la localidad. En este caso, ¿será físico el prototipo que se utilice para representar dicha solución? A ver, miren, chicos, les dice, ¿no? A ver, miren lo que ha planteado el equipo, ¿no? Miren lo que ha planteado. El equipo ha planteado que quiere mejorar los procesos de venta de los productos que ofrecen los agricultores de la localidad. Entonces, ahí les pregunto, ¿será físico el prototipo que se utilice para representar dicha solución? ¿Será físico, les dice? Cuando queremos mejorar un proceso de venta, les dicen, ¿no? Entonces, ¿será físico? ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Teniendo en cuenta la solución que podrían plantear, ¿consideran que los prototipos siempre serán físicos? ¿Está activando los saberes previos? ¿Está generando un conflicto cognitivo? ¿O está haciendo la transferencia de los aprendizajes? A ver, colegas, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver. Saberes previos es cuando yo estoy tratando de recordar lo que sé, ¿no? Estoy generando preguntas para que el alumno recuerde algún, algo y pueda evocar a su memoria. Generar conflicto cognitivo en los estudiantes. Gisela nos dice la B, generar conflicto cognitivo en los estudiantes. A ver, ¿qué dicen los demás?
y promover la transferencia, ¿no? Activar los saberes previos, acá no está activando saberes previos, ¿no? Por ningún caso, ¿no? Porque no está haciendo las preguntas como para activar. Pero si te preguntas, ¿será físico el prototipo que se utilice para representar dicha solución? Es un proceso. ¿Por qué? Le dice, ¿no? ¿Por qué? Ese por qué es potente. ¿Para qué? ¿Para qué es potente ese por qué? Para el conflicto cognitivo, colegas, ¿no? Cuando tú le generas eso al estudiante, el estudiante, bien, Gisela Manesa, muy bien, el estudiante lo hace usted pensar y le generas conflicto. Es fácil decir sí, no, ¿no? ¿Será físico el prototipo que vamos a hacer? No, pero ¿por qué? ¿No? Es fácil decir sí o no. ¿Pero por qué? Ahí le generas un conflicto al estudiante cognitivo, ¿no? Porque, no sé, profesora, es porque no, pues no se puede, ¿no? Entonces el estudiante, cuando tú le preguntas ese por qué, estás generándole un conflicto cognitivo al estudiante, ¿no? Entonces después les preguntan, ¿consideran que los prototipos siempre serán físicos? Ahí también, ¿no? Podría ser un por qué. ¿Por qué? Porque el estudiante te puede decir sí, no, ¿no? Entonces, promover la transferencia imposible. ¿Por qué? Porque no estamos transfiriendo, no estamos en la fase de aplicación, ¿no? Donde contextualizamos el aprendizaje a un contexto, ¿no? Entonces, por lo tanto, es la B, generar conflicto cognitivo en los estudiantes, ¿ya? Dice, un equipo de estudiantes dialoga acerca del significado de la expresión producto mínimo viable. A ver, esta pregunta, producto mínimo viable. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de los estudiantes expresa su significado? Eva dice, es un producto con funcionalidades mínimas que permite recoger información a partir de la validación con un grupo de potenciales clientes. Brenda dice, es la elaboración de una mínima cantidad de productos finales que se lanzará al mercado para ser testeados por un grupo de potenciales clientes. Pablo dice, es el resultado de la validación de un producto lanzado a una mínima cantidad de potenciales clientes. Nos habla del producto mínimo viable, ¿no? La propuesta de valor también ahí tenemos, ¿no? Muchos dicen, ¿cuál es la diferencia entre producto mínimo viable, la propuesta de valor? Entonces, ¿cuál de las siguientes intervenciones de los estudiantes expresa su significado? Vamos a ver un poco de teoría, ¿ya? Para después darle solución. ¿Qué es un producto mínimo viable? En el contexto del desarrollo del producto, el producto viable mínimo es un producto con las características suficientes, básicas, para satisfacer a los clientes iniciales. El objetivo del producto mínimo viable es obtener el mayor conocimiento de los clientes con el menor de los esfuerzos, ¿no? O sea, con evitar gastos. En su libro Lean Start, Eric Ries nos fomenta el modelo construir, medir, aprender, como un enfoque de desarrollo Lean del producto para startup. Este enfoque tiene el producto mínimo viable como mecanismo central y también podría ser útil para negocios establecidos que ya tengan productos en el mercado. Un producto mínimo viable te permite recoger datos y aprender sobre lo que el mercado necesita y quiere con las funcionalidades más básicas. De esta forma, puedes validar tu idea y entender el nivel de aceptación en el mercado. ¿Qué ventajas tiene un producto mínimo viable? ¿No? Invertir menos y mejorar la velocidad de desarrollo, sin ser la mejor versión final del producto. Verificar si la idea puede funcionar en el mercado. Generar múltiples productos mínimos viables en diferentes procesos de iteración. La iteración es la evaluación, el proceso de compartir, de ir evaluando permanentemente, lo que te permite entender por qué funcionalidades están los usuarios dispuestos a pagar. Entonces, una pregunta que se hacen muchos, ¿cuál es la diferencia entre un prototipo, una propuesta de valor y un producto mínimo?
Entonces, vamos, no, por ejemplo, las etapas del prototipo, no, mayormente, es ese producto, puede ser un boceto, un dibujo, algo que tú mm, asimiles, donde el estudiante pueda asimilar esa idea de lo que quiere lograr, ¿no? Entonces, el prototipo es esa versión mínima de la solución al problema. Nos permite ir definiendo las características de tu producto mínimo viable. No olvides que el prototipo no es todavía la versión completa de tu producto o servicio, no lo es, ¿no? Entonces, el prototipo es una versión mínima, puede ser un boceto, un dibujo, algo. Entonces, ¿en qué se diferencia de la propuesta de valor y el producto mínimo viable? La propuesta de valor debe ser la solución a un problema en concreto de tu cliente ideal. Y como decía Steve Black, es un mensaje convincente, único, claro, que indica que eres diferente y vale la pena comprar. La propuesta de valor es el conjunto de beneficios que hacen que los clientes te elijan, ¿ya? Y en cuanto al producto mínimo viable, el producto mínimo viable es aquel que nos permite lanzar al producto con la menor cantidad de características posibles, con el propósito de que seamos capaces de obtener información relevante de su lanzamiento y uso y relevante de su lanzamiento y uso, gracias a los early adopters, que son los primeros usuarios. No, miren, con este ejemplo del helado, ¿no? En uno tiene una bola y en el otro es el producto final, ¿no? Entonces, esa bola la han hecho probar y seguramente cuando ha probado la gente dice, oye, ¿por qué no haces de diversos sabores? ¿Por qué no haces con esto? Le han dado algunas características. Entonces, el producto mínimo viable es lo que tú vas a lanzar al mercado, ¿no? Tú vas a lanzar al mercado con la finalidad de que vas a obtener información relevante, ¿no? Y a partir de ese producto mínimo viable vas a poder hacer la mejora o vas a hacer ya en sí tu producto o servicio, ¿no? Entonces, ahí el producto mínimo viable tiene mínimas características, ¿no? Entonces, en el caso de la propuesta de valor, ya después que tienes un producto mínimo viable, ya puedes elaborar tu propuesta de valor. Tu propuesta de valor, cuando lo proponemos en el día en Canvas, ¿no? Lo ponemos ahí en el medio de la propuesta de valor, ahí ya va hasta con un mensaje, va, ¿no es cierto? Entonces, esa propuesta de valor ya es algo mejorado que el producto mínimo viable. El producto mínimo viable, por eso dice mínimo, es mínimo, aquel chiquito que tú puedes hacer. ¿Es un prototipo? Sí, es un prototipo, ¿no? Es un prototipo que te va a permitir poder pedir opiniones a las personas con la finalidad de que te puedan hacer, dar su opinión de mejora en todos los aspectos de lo que estés lanzando. Y la propuesta de valor, pues ya es ya en sí la solución al problema. Y es algo que tiene valor, como su nombre también lo dice, ¿no? ¿No? Entonces ya, y ahí maneja un mensaje convincente, único, claro, que indica que eres diferente y vale la pena comprar. Y es un producto ya listo para lanzar al mercado. Es por eso que en el día en Canvas no te habla de producto mínimo viable, te habla de propuesta de valor en el Lean Canvas. ¿Por qué? Porque el Lean Canvas te permite, es tu lienzo ya para hacer tu propuesta de tu proyecto de emprendimiento, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, por eso la respuesta ahí de la 16. ¿Cuál será la respuesta de la 16, colegas? ¿Cuál será? A ver, un equipo dice, estudiantes dialoga acerca del significado de la expresión producto mínimo viable. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de los estudiantes expresa su significado? Eva dice, es un producto con funcionalidades mínimas que permiten recoger información a partir de la validación con grupos de potenciales clientes, te dice. Brenda dice, es la elaboración de una mínima cantidad de productos finales que se lanzará al mercado para ser testeados por un grupo de potenciales clientes. Pablo dice, es el resultado de la validación de un producto lanzado a una mínima cantidad de potenciales clientes. A ver, colegas, ¿cuál es? ¿La A, la B, la C?
A ver, colegas, ¿cuál será la respuesta? A ver, Yerly nos dice la A. Siempre es bueno que pongamos un por qué. ¿Por qué será la A, Yerly? ¿Por qué será la A? La B nos dice Vanessa. La B. A ver, ahí hay una diferencia. Ya la A, la B. Vanessa nos dice. Vanessa nos dice, porque busca satisfacer a los clientes. Jerry nos dice la A, Vanessa nos dice la B y nos sustenta porque busca satisfacer a los clientes. Pero, a ver ahí, el producto mínimo viable, a ver, ¿qué dice acá? El producto mínimo viable nos habla de satisfacción. Dice, es aquel que nos, es aquel que nos permite lanzar el producto con la menor cantidad de características posibles con el propósito de que seamos capaces de obtener información relevante de su lanzamiento y uso gracias a los early adopters. ¿Quiénes son los early adopters? Son los primeros compradores. Frente a esto, colegas, ¿cuál sería la respuesta, no? ¿Cuál sería la respuesta acá? Nos dice Vanessa, nos dice, ¿no? Porque busca satisfacer a los clientes. ¿Es el objetivo del producto mínimo viable? A ver, colegas, ¿es el objetivo del producto mínimo viable? Eliades nos dice la C. Ahí ya hay todo un conflicto cognitivo, porque unos dicen la A, otros dicen la B y otras dicen la C. Miren, les dejo acá, a ver, miren, colegas, miren, lean esta partita. El producto mínimo viable es aquel que nos permite lanzar el producto con la menor cantidad de características posibles, con el propósito de que seamos capaces de obtener información relevante de su lanzamiento y uso gracias a los early adopters. A ver, colegas, tomando ese concepto, ¿cuál será la respuesta? A ver, colegas, ¿cuál será la respuesta? A ver, ¿la A, la B o la C? Hay, ustedes me han dicho, unos la A, otros la B y otros la C.
A ver, ¿cuáles son las opiniones? La B nos dice, Pablo va a lanzar un producto con mínima calidad. Vanessa, Pablo va a lanzar un producto con mínima calidad. Elvis nos dice la B. A ver, vamos a analizar, colegas, ya vamos a analizar. Acá hay un poco de confusión. Ujú. Es la C, nos dice Pablo. Vanessa, la C. Pablo, es el resultado de la validación de un producto lanzado a una mínima cantidad de potenciales clientes. A ver, ¿dónde nos dice ahí que es a una mínima cantidad de clientes? Nos dice ahí, gracias a los early adopters, que son los primeros compradores, ¿no? Gracias a los early, ahí no te dice una mínima cantidad. Ujú. Entonces, volvamos a la pregunta. Vamos a empezar por Pablo. Es el resultado de la validación de un producto lanzado a una mínima cantidad de potenciales clientes. ¿Será el objetivo del producto mínimo viable? Mira, el producto mínimo viable es aquel, dice, que nos permite lanzar el producto con la menor cantidad de características posibles con el propósito de que seamos capaces de obtener información relevante de su lanzamiento y uso gracias a los early adopters. No te está hablando de una menor cantidad de personas, con la menor cantidad de características, lo básico. Entonces, es el resultado de la validación de un producto lanzado a una mínima cantidad de potenciales clientes. No te está hablando a qué número de clientes te está lanzando, ¿no? No te está diciendo. El producto mínimo viable, a ver, la B, nos han puesto también la B, es la elaboración de una mínima cantidad de productos finales. Ese está peor, ¿no? Porque dice, es la elaboración de una mínima cantidad de productos finales. No, no te está hablando de mínima cantidad de productos finales que dice que se le da al mercado para ser testeados por un grupo de potenciales clientes. Cuando tú haces tus prototipos, tus productos mínimos con lo más mínimo, haces uno, pues, ¿no? Digamos, haces un pan para hacer probar, sales al mercado con lo más mínimo. Es la elaboración de una mínima cantidad de productos. Ahí no te habla, el producto mínimo viable, no te habla cuánto vas a hacer, si vas a hacer mucho o poco, ¿no? Y Eva nos dice, es un producto con funcionalidades mínimas que permiten recoger información a partir de la validación con un grupo de potenciales clientes. ¿Y qué me dice que producto mínimo viable es aquel que nos permite lanzar el producto con la menor cantidad de características posibles, con el propósito que seamos capaces de obtener información relevante que permite recoger información a partir de la validación con un grupo de potenciales clientes. Con un grupo pueden ser los early adopters que habla ahí el producto mínimo viable. Por lo tanto, colegas, la respuesta es la A, porque dice que es el producto mínimo viable. Es un producto con funcionalidades mínimas, es lo que te está diciendo. Es un producto con la menor cantidad de características posibles, ¿no? La menor cantidad, o sea, algo básico. Es eso, ¿no? Por eso te dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones del estudiante expresa su significado? Cuando te dice su significado, te está preguntando qué es el producto mínimo viable.
El producto mínimo viable es un producto con funcionalidades mínimas que permiten recoger información a partir de la validación con un grupo de potenciales clientes. ¿Ya, colegas? No olvidemos, el producto mínimo viable es un producto con funcionalidades mínimas que permiten recoger información. ¿Para qué? Para recoger información. Es un producto lo básico, hecho lo básico, que con eso voy a recoger información en un proceso de validación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder hacer una propuesta, de mejorar eso y hacer una propuesta de valor para trabajarlo en mi lienzo Lian Canvas. Eso, colegas, no olviden, ¿ya? La respuesta es la A. Bien, la otra pregunta. En una sesión, un equipo de estudiantes comenta a la docente que tiene dificultades en cómo iniciar el diseño de un producto o servicio para representar la idea solución de un problema. Ante ello, la docente les plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema cuya solución requiere la creación del producto o servicio? ¿Cuál es la idea solución que han planteado? ¿Cuáles son los elementos que consideran prioritarios en esta propuesta? Considerando estos elementos, ¿cómo creen que podría ser la primera versión de este producto o servicio? ¿Cómo serían las versiones siguientes? ¿Qué propósito se busca con estas versiones preliminares? Entonces, ¿cuál es el principal propósito de la docente al formular estas preguntas? Orientar la transferencia de los aprendizajes en los estudiantes, generar conflicto cognitivo en los estudiantes o brindar andamiaje a los estudiantes. ¿Cuál sería la respuesta, colegas, ahí, en la 17? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Miren las preguntas. ¿Cuál es el problema? No le está preguntando, ¿no? Al estudiante. Les plantea las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema cuya solución requiere la creación del producto o solución o servicio? ¿Del producto o servicio requiere la creación del producto o servicio? Les está preguntando, ¿no? ¿Cuál es la idea de solución que han planteado? ¿Cuáles son los elementos que consideran prioritarios en esta propuesta? Considerando estos elementos, ¿cómo creen que podría ser la primera versión de este producto o servicio? ¿Cómo serían las versiones siguientes? ¿Qué propósito se busca con estas versiones preliminares? A ver, colegas, ¿cuál sería el propósito de la docente? ¿La A, la B o la C? La A nos dice, orientar la transferencia de los aprendizajes en los estudiantes. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás colegas? La A, unos nos dicen la A, Jerry nos dice la C y Gisela nos dice la A. Cuando nosotros preguntamos, hacemos preguntas o orientamos para hacer una transferencia de los aprendizajes, es porque estamos en la fase de aplicación. Aplicamos el aprendizaje o transferimos este aprendizaje a un contexto. Cuando yo pregunto, ¿cuál es el problema cuya solución requiere la creación del producto o servicio? ¿Estaré transmitiendo, haciendo esa transferencia? ¿Cuál es la idea de solución que han planteado? ¿Cuáles son los elementos que consideran prioritarios en esta propuesta? Considerando estos elementos, ¿cómo creen que podría ser la primera versión de este producto o servicio?
cómo creen que podría ser la versión de este primer producto. A ver, vamos a ver un poco de teoría, ¿ya, colegas? A ver. Vygotsky nos habla de la zona de desarrollo próximo. Nos dice que es la distancia entre el nivel de desarrollo real con lo que viene el alumno, determinado, dice, por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema, bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz, ¿no? Entonces, entre el aprendiz y el tutor, nos dice que debe haber un andamiaje, o sea, un apoyo al estudiante, un andamio que le permita apoyarse al estudiante, ¿ya? El andamiaje, ¿no? La idea de que un adulto significativo, obviamente, o un estudiar también, ¿no? Puede ser un par, como un compañero de clase, medie entre la tarea y el niño es lo que se llama andamiaje. Yo voy a mediar como muchas estrategias hay. Por ejemplo, dice, son varios los seguidores de la teoría de Vygotsky. Uno de ellos es Brunner y Ross. Pero ¿quién no trabaja más el término de andamiaje? Brunner, ¿no? Que han sacado a la colación la metáfora de los andamios para hacer referencia a este modo de aprendizaje. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres, tutores, que le proporcionan al estudiante con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Entonces, miren lo que le dicen, ¿no? En un equipo de estudiantes comenta al docente que tiene dificultades en cómo iniciar el diseño de un producto o servicio. Ahí está la respuesta, colegas. Tiene dificultades en cómo iniciar el diseño de un producto o servicio. Ustedes me están diciendo que la respuesta es la A, y Gisela nos dice la A, Jerry nos dice la C. Si el alumno está pidiendo que tiene dificultades, ¿habrá transferencia? A ver, colegas, ¿habrá transferencia? A ver, colegas, si el alumno dice que tiene dificultades en cómo iniciar el diseño de un producto o servicio, ¿tendré que orientarlo a la transferencia de su aprendizaje si tiene dificultades? ¿Estoy logrando eso o no, colegas? A ver, colegas, a ver, ¿habrá transferencia si el alumno dice transferencia de los aprendizajes a los estudiantes? Pero el equipo de estudiantes comenta lo siguiente, que tiene dificultades en cómo iniciar el diseño de un producto o servicio. Si tiene dificultades, ¿estará haciendo una transferencia de los aprendizajes? No, colegas, no, imposible, ¿no? Imposible. ¿Cómo va a ser transferencia de sus aprendizajes? ¿No? ¿Cómo va a ser la transferencia de sus aprendizajes si tiene dificultades para hacer el producto o servicio, ¿no? Entonces, las preguntas están orientadas, tampoco es generar conflicto cognitivo, porque no le estoy llevando a ningún proceso de pensamiento donde el estudiante pueda generar, ¿no? Un porqué, por ejemplo. Ahí se genera un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunto cuál es el problema cuya solución requiere la creación del producto o servicio, le estoy haciendo que el alumno repita el problema
Estoy parafraseando el problema, le estoy diciendo, parafraseame el problema. Prácticamente le estoy retroalimentando al estudiante. ¿Y eso qué es, colegas? Es un andamiaje, es un apoyo que yo... A ver, hijito, coméntame el problema. ¿Cuál era el problema? Ya, este es el problema, muy bien. ¿Y cuál es la idea de solución que has planteado? Profesor, ha hecho esto, esto, esto. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué consideras tú que es prioritario? Esto, profesora, esto. ¿Qué le estoy haciendo? No le estoy ayudando al estudiante, no le estoy presentando pequeños andamios para que el estudiante pueda responder. Entonces, necesitamos eso, leer bien la pregunta, colegas, ¿ya? Si la pregunta es la C, brindar andamiaje a los estudiantes. Voy a brindarle andamiaje a los estudiantes. O sea, que a través de preguntas, ¿no? Lo que nosotros conocemos, le estoy retroalimentando al estudiante para que él mismo encuentre sus respuestas y pueda, hacer esta propuesta que le ha dejado la docente. Toda la respuesta es la C, brindar andamiaje a los estudiantes. Otra, como parte del desarrollo de sus proyectos de emprendimiento, el docente busca implementar actividades que fomentan la aplicación de estrategias de venta. ¿Cuál de las siguientes actividades propuestas involucra mayor demanda cognitiva para los estudiantes? Pedirles que describan las estrategias de venta utilizadas en los emprendimientos de la localidad. Pedirles que expliquen los procedimientos de una estrategia de venta mediante una exposición en el aula. Pedirles que evalúen de acuerdo a las características de sus emprendimientos qué estrategias de venta favorecen la obtención de mayores resultados. ¿Qué me está preguntando acá? ¿Cuál de las siguientes cuál de estas actividades propuestas involucra mayor demanda cognitiva para el estudiante? Pedirles que describan las estrategias de venta, pedirles que expliquen los procedimientos o pedirles que evalúen de acuerdo a las características de sus emprendimientos. ¿Qué tiene mayor demanda cognitiva, colegas? Nos vamos a dónde? A nuestro cuadrito que en algún momento hicimos, ¿no? Para ver. Hay procesos de menor demanda cognitiva y procesos de mayor demanda cognitiva. Entonces, acá hay tres verbos: describir, explicar y evaluar. La A me dice describe, la B me dice explica y la C me dice evalúa. ¿Cuál de estos tres tendrá mayor demanda cognitiva, colegas? ¿Qué es más, describir, explicar o evaluar? A ver, según ustedes, ¿cuál sería la respuesta ahí? A ver, colegas, ¿qué es más? Menor demanda cognitiva, mayor demanda cognitiva. ¿Qué es más? Describir, explicar o evaluar. Describir. A ver, ¿qué dicen los demás? Describir, explicar o evaluar. La B, explicar. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. Describir. ¿Dónde está describir? Acá, ¿no? Según esta taxonomía, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. A ver, de menor a mayor, ¿no? Ahí dice procesos cognitivos de orden inferior, será recordar. Procesos cognitivos de orden superior será crear, ¿no? A ver, vamos a buscar esos verbos. Nos dice describir, explicar y evaluar. Describir, a ver, ¿dónde está? A ver, recordar, dice, recordar hechos, datos, necesidad de entender, se muestra, palabras clave, dice.
citar, leer, cómo, por qué, dónde, recoleccionar, cuándo, omitir, observar, mostrar, duplicar, nombrar, repetir, localizar, memorizar. Ah, acciones, otras son las palabras clave. Acciones, describir, describir. Miren, ¿dónde está describir? En proceso, en el rojo está describir. Proceso de menor demanda cognitiva, describir. ¿Ve? A ver, vamos a ver, dice explicar, ¿no? Explicar. A ver, encontrar, identificar, listar, reconocer, recuperar, ya. Acá, explicar está en comprender. Explicar está en comprender. Miren, explicar está en comprender. Y nos dice evaluar, ¿no? Nos dice el otro verbo, nos dice pedirles que evalúen, evaluar. ¿Y dónde está evaluar? Está acá en el morado, evaluar, evaluar. Acá también está, evaluar, ¿no? Entonces, colegas, miren, el describir es un proceso cognitivo de menor demanda cognitiva, mínimo describir. O sea, ahí el esfuerzo no hace mayor demanda. No hay no hay un proceso cognitivo grande. Igual será en espera, igual será en el explicar, ¿no? ¿En dónde está? Está en el segundo, explicar. Acá está, en el cromo, en el amarillo como explicar. El describir está en el rojo, menor demanda cognitiva. El explicar está en el amarillo cromo, menor demanda cognitiva. El evaluar, ¿dónde está? En el de mayor demanda cognitiva, en el morado. Por lo tanto, la respuesta ahí, ¿cuál sería? Describir, explicar o evaluar. La C, ¿no? La C. Entonces, la respuesta sería pedirles que evalúen de acuerdo a las características de sus emprendimientos qué estrategias de venta favorecen la obtención de mejores resultados. La C. Y el otro, pues, describir las estrategias de venta utilizadas en los emprendimientos. Simple. Pedirles que expliquen los procedimientos. También, ¿no? Simplemente van a explicar. Ah, pero que evalúen según sus emprendimientos, qué estrategias son las mejores o dan mejores resultados. Ah, ahí están evaluando. Alta demanda cognitiva. Evaluar. Alta demanda cognitiva. Describir. Baja demanda cognitiva. Explicar. Encima del describir. Ese cuadro nos los tenemos que dominar, colegas. Ese cuadro. Dominarlo bien. ¿Para qué? Porque se han dado cuenta, en los exámenes vienen bastantes preguntas de mayor demanda cognitiva y menor demanda cognitiva. Entonces, hay que agarrarnos de eso. La respuesta es la C, entonces. Muy bien, a los que han contestado, la respuesta C. Bien, nos vamos a la otra pregunta. Una docente planifica una sesión en la que los estudiantes elaboran instrumentos para evaluar su prototipo. Entonces, una docente planifica su sesión donde los estudiantes van a elaborar instrumentos para evaluar su prototipo. Durante la sesión, la docente realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. ¿Cuándo creen que un prototipo satisface las necesidades de un usuario? Ustedes, ¿cómo se darían cuenta de eso? ¿Dónde podrían registrar esas evidencias? ¿Qué proceso pedagógico busca promover la docente? La activación de saberes previos, la transferencia de los aprendizajes, la generación de conflicto cognitivo. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, colegas, ¿cuál sería ahí la respuesta? ¿La A, la B, la C? Miren las preguntas. ¿Cuándo creen que un prototipo satisface las necesidades de un usuario?
Ustedes, ¿cómo se darían cuenta de eso? ¿Dónde podrían registrar estas evidencias? Pero la pregunta matriz está, ¿cuándo creen que un prototipo satisface las necesidades de un usuario? A ver, colegas, ¿cuál sería la respuesta? Según él, ahí está la respuesta, colegas, en el texto. A ver, colegas, participamos. ¿Cuál sería la respuesta y colegas? Activación de saberes previos, transferencia de los aprendizajes, generación de conflicto cognitivo. ¿Cuál es la respuesta, colegas? A ver, colegas, lancémonos, colegas, lancémonos. ¿Podrá ser activación de saberes previos? ¿Podrá ser transferencia? ¿Podrá ser generación de conflicto cognitivo? La pregunta les dice, ¿no? ¿Cuándo creen que un prototipo satisface las necesidades de un usuario? A ver, chicos, este prototipo que tenemos ahí, ¿cuándo creen que va a poder satisfacer las necesidades de las personas que van a querer comprar? ¿Cuál? ¿O cuándo? ¿Será generación del conflicto cognitivo? ¿Cuándo creen que un producto satisface las necesidades de un usuario? ¿Será? ¿Hay conflicto cognitivo, colegas? No, no es cierto. Peor transferencia de los aprendizajes, porque no nos habla de ningún contexto o de esta fase de aplicación. Pero sí nos está diciendo, Gisela nos dice la A. Muy bien, Gisela, es la A. Pero sí nos está diciendo, a ver, chicos, ¿cuándo creen que este prototipo va a satisfacer las necesidades de un usuario? Está recordando el estudiante, ¿no? Está recordando. Por lo tanto, la respuesta es la A, activación de saberes previos. Este cuadro, como les digo, es muy importante que ustedes se lo graben, lo tengan bien claro para poder, sin titubear, menor y mayor demanda cognitiva. Ahí están todos los verbos que se utilizan. Un equipo de estudiantes está elaborando su modelo de negocio. ¿Con qué modelo de negocio trabajamos nosotros? Con el IAN Canvas, ¿no? Como parte de este proceso, los integrantes de dicho equipo dialogan sobre las hipótesis del bloque flujo de ingresos. En ese contexto, surge un debate con respecto al precio que podría asignar a su producto. Uno de los estudiantes comenta lo siguiente: según las características de nuestro producto, el precio que le asignaríamos variaría según la temporada del año, es decir, cambiaría para adaptarse al mercado. Considerando el comentario del estudiante, ¿cuál de los siguientes modelos de precios se evidencia principalmente? Precio basado en costos, precio competitivo o precio dinámico. ¿Cuál será la respuesta ahí, colegas?
considerando que el precio basado en costos, obviamente se refiere a costos de producción, ¿no? El precio competitivo es aquel que está en el mercado y el precio dinámico dice, según las características de nuestro producto, el precio que le asignaremos variaría según la temporada del año, es decir, cambiaría para adaptarse al mercado. Entonces, su nombre lo mismo lo dice, colegas. ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, práctico, simplemente lee las tres alternativas, ¿no? A ver, miren. Como su nombre lo dice, y ahí viene, según las características de nuestro producto, el precio que le asignaremos variaría según la temporada del año escolar. El precio competitivo varía, no te habla de varianza, ¿no? El precio basado en costos tampoco. El precio dinámico, se va a dinamizar el precio que le asignaremos. Muy bien, Gisela. El precio dinámico que va a ser aquel precio que le vamos a asignar según la temporada del año, ¿no? Cambiar, cambiará para adaptarse al mercado. El precio dinámico, el precio dinámico, ¿no? Muy bien, colegas, ¿sí? Es la C, ¿no? Entonces, bien, el precio dinámico. ¿Por qué? Porque dice que va a variar según la temporada del año escolar, ¿no? Es dinámico, ¿por qué? Porque va a variar, es variable, ¿no? Muy bien. Un docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de validar un producto mínimo viable. Ya sabemos que es un producto mínimo viable. Por ello, les presento un caso de emprendimiento en el que se evidencia que este proceso ha favorecido la toma de decisiones respecto de su modelo de negocio. Luego el docente le pregunta lo siguiente: ¿cuál es el propósito de un producto mínimo viable? ¿Qué impacto tiene el lanzamiento de este producto mínimo viable entre los primeros adoptantes? ¿Quiénes son los primeros adoptantes? Los early adopters, ¿no? ¿Creen que los resultados obtenidos de este lanzamiento ayudarán en la toma de decisiones para sus modelos de negocio? ¿Por qué? Porque las preguntas planteadas por la docente son pertinentes para que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de validar un producto mínimo viable? Las respuestas, porque garantiza que los estudiantes comprendan que los primeros adoptantes con quienes se valida el producto mínimo viable deben quedar satisfechos con la primera versión del producto. Segundo, porque promueve que los estudiantes reconozcan que someter a la validación el producto mínimo viable entre los primeros adoptantes ayudará a tomar decisiones respecto de su modelo de negocio. Y por último, porque compromete a los estudiantes a desarrollar un producto mínimo viable con características completas, las cuales son necesarias para garantizar que la información recogida en su validación sea favorable. ¿Cuál de estas tres respuestas, colegas? Dice, ¿por qué las preguntas planteadas por los docentes son pertinentes para que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de validar un producto mínimo viable? Jerry nos dice que es la B, ¿no? Jerry nos dice que es la B. ¿Por qué, Jerry? Siempre pongámosles por qué para analizar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál de estas preguntas, dice, planteadas por docentes son pertinentes para que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de validar un producto mínimo viable? A ver, colegas, otra respuesta. La compañera nos ha dicho es la B. ¿Alguien más? ¿Por qué es la B? ¿Por qué?
Vamos a ir descartando también, ¿no? La A, por ejemplo. La A dice, porque garantiza que los estudiantes comprendan que los primeros adoptantes con quienes se valida el producto mínimo viable deben quedar satisfechos con la primera versión del producto. Ahí no hay opción, ¿no? Entonces, eh, no tiene sentido. Eso de quedar satisfechos con la primera versión del producto no tiene sentido, ¿no? Entonces, descartado. La C, ¿por qué compromete a los estudiantes a desarrollar un producto mínimo viable con características completas, las cuales son necesarias para garantizar que la información recogida en su validación sea favorable? Características completas, ¿no? Hemos hablado de características mínimas, no completas, ¿no? Por lo tanto, la A y la C no lo son. Y la B dice, porque promueve que los estudiantes reconozcan que someter a validación el producto mínimo viable entre los primeros adoptantes ayudará a tomar mejores decisiones respecto de su modelo de negocio. Entonces la respuesta es la B, colegas, la B, es el producto mínimo viable. Siempre hay que leer bien, a veces a la primera contestamos, si se nos pasa, a veces hay algún conector que varía la frase, la respuesta. Bien. Tenemos, un docente tiene como propósito activar los saberes previos de los estudiantes con respecto a... Vendiendo la B. Sí, es la B, Gisela, es la B. Como ya les hemos explicado, es la B, porque promueve que los estudiantes reconozcan que someter a validación el producto mínimo viable entre los primeros adoptantes ayudará a tomar mejores decisiones respecto de su modelo de negocio. Es la B. Bien, tiene como propósito activar los saberes previos de los estudiantes con respecto al aporte que brindan los early adopters, primeros adoptantes, en la validación de un producto mínimo viable. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas se centra en lograr dicho propósito? ¿Cuál es la frecuencia de compra que tienen las personas respecto a un producto similar al suyo? ¿Cuál es el promedio de gasto que realizan en ello? ¿Cómo llegará tu producto mínimo viable a las personas? ¿Dónde encuentran productos similares al de ustedes? ¿Y quiénes creen que serán los primeros en adquirir tu producto? ¿Qué esperan de estas personas? Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta, colegas? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, colegas, la A, la B, la C. La A, la B, la C. ¿Cuáles, colegas? A ver, se centra, dice, en lograr dicho propósito. ¿Cuáles las siguientes preguntas? Me va a ayudar a lograr el propósito. ¿Cuál es el propósito? Activar los saberes previos.
Está relacionado a los early adopters. A ver, si estamos diciendo que una docente tiene como propósito activar los saberes previos de los estudiantes con respecto al aporte que brindan los early adopters, primeros adoptantes, en la validación de un producto mínimo viable, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas se centra en lograr dicha pregunta? ¿Cuál es la frecuencia de compra que tienen las personas respecto a un producto similar? ¿Cuál es el promedio de gasto que realizan en ello? Eso, por ejemplo, con esa pregunta ya la descarto, ¿no? La descarto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el promedio de gasto que realizan en ello? La pregunta que no tiene sentido con el producto mínimo viable. ¿Quiénes creen que serán los primeros en adquirir tu producto? Entonces me está diciendo, ¿no? ¿Qué esperan de estas personas? Entonces, hemos dicho, ¿no? Primeros adoptantes. Ahí está, primeros adoptantes. Son los primeros. ¿Quiénes creen que serán los primeros en adquirir tu producto? ¿Qué esperan de estas personas? Preguntas potentes. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Quiénes creen serán los primeros en adquirir tu producto? ¿Qué esperan de estas ideas? Entonces, ahí está esto, ¿no? Entonces, nos está diciendo que la respuesta es la C. ¿Quiénes creen que serán los primeros? ¿Quiénes creen, según el texto, quiénes creen que serán los primeros en adquirir tu producto? ¿Quiénes creen, colegas, ahí? ¿Quiénes van a ser los primeros en adquirir tu producto? ¿Te está o no haciendo que repitas? ¿No? Miren, cuando dicen, ¿no? ¿Quiénes serán los primeros en adquirir tu producto? Y allá te dice, respecto al aporte que brindan los early adopters, primeros adoptantes. Primeros adoptantes. Ahí está la respuesta, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, Vanessa. Entonces la respuesta sería la C, ¿no? ¿Quiénes creen que serán los primeros en adquirir tu producto? No se olviden que estén saberes previos. Ah, los early adopters, profesora, muy bien. ¿Qué esperan de estas personas que nos compren, que nos digan la verdad, ¿no? Acerca de nuestro producto. Muy bien. Entonces la respuesta de la 22 es la C. Ahora, un equipo de estudiantes plantea actividades en las que aplicarán los fundamentos y procedimientos de la metodología Design Thinking, pensamiento de diseño. ¿Cuál de las siguientes actividades planteadas por los estudiantes corresponde a la fase definida de esta metodología? A, dice, Rodrigo dice, utilizaremos un software para diseñar la alternativa de solución en un formato 3D. Néstor dice, utilizaremos la técnica del punto de vista para focalizar usuarios específicos y necesidades concretas. Pregunta C, perdón, alternativa C. Isabel dice, utilizaremos alguna técnica de desarrollo de la creatividad para favorecer el planteamiento de una propuesta de solución. Entonces, me está diciendo cuál es la respuesta correcta acá. Plantea actividades con la metodología Design Thinking. ¿Cuál de las siguientes actividades planteadas por los estudiantes corresponde a la fase de definir? No se olviden, empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. ¿Cuál? Según la fase de definir. A ver, colegas, ¿cuál sería la respuesta?
A ver, ¿qué nos dice? La B, nos dice, ¿no? La B. No, eso ya lo hemos hecho en el antes, ¿no es cierto? Ya hemos hecho en el antes algo similar a la pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cuál de las siguientes actividades planteadas corresponde a la fase de definir? Utilizaremos un software para diseñar la alternativa de solución. Ahí están con un prototipo. Ya no hay nada que hacer. Néstor dice, utilizaremos la técnica, punto de vista para focalizar nuestros, vale, eso también nos dice la B, usuarios específicos y necesidades concretas. Isabel dice, utilizaremos alguna técnica de desarrollo de la creatividad para favorecer el pensamiento de la propuesta de solución. Entonces ahí también, ¿no? O sea, ahí no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B. Néstor dice, utilizaremos la técnica del punto de vista, es lo que hemos hecho. ¿En qué fase? Dice, ahí te dice de frente, definir. Definir. Acá cuando utilizas una técnica de creatividad para favorecer el planteamiento de la propuesta solución, puede ser en idear, ¿no? Pero acá te está pidiendo, te está diciendo, utilizaremos la técnica del punto de vista, que hemos dicho en el antes, que esta técnica del punto de vista, ¿en qué fase se trabaja? En la fase definir. Por lo tanto, la respuesta es la D. Muy bien, colegas. Bien. Un equipo de estudiantes ha culminado la elaboración de su prototipo. Ahora se dispone a realizar pruebas para evaluarlo. ¿Cuál de las siguientes técnicas es adecuado para ello? Scamper, mapa mental, test de usuario. ¿Cuál? Scamper, mapa mental o test de usuario. Las tres técnicas. ¿Cuál utilizarían ustedes? Ya tiene su prototipo, ahora hay que llevarlo a evaluar, ¿no? A que den sus opiniones las personas. ¿Cuál técnica es la adecuada para ello? Scamper, mapa mental, test de usuario. A ver, colegas, el Scamper, ¿qué es? Es una técnica que me permite, colegas, no, ahora se dispone, dice, a realizar pruebas para evaluar. Pruebas para evaluarla. ¿Con el Scamper se evalúa? ¿Con el Scamper se evalúa, colegas? ¿Sí o no? ¿El mapa mental tendrá algo que ver acá? ¿No? Si está hablando que va a evaluar. No, no es cierto. No, 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 no me sirve el Scamper para evaluar. El mapa mental tampoco. Pero el test de usuario sí, le hago un test, unas preguntitas, qué le parece, cuál es su experiencia con el producto o servicio, etcétera. Un test de usuario para marcar con un check. Por lo tanto, la respuesta ahí es la C, el test de usuario. ¿Qué es un test de usuario? Es una pregunta simple, así, para que se le hace en base al producto, ¿no? Mirando, observando el producto. Luego, durante el desarrollo de una actividad, los estudiantes analizan las necesidades de un grupo de personas de su localidad. En uno de los equipos, un estudiante afirma lo siguiente: compañeros, en otras regiones ya existen productos con gran aceptación. Copiemos uno de ellos para nuestro proyecto de emprendimiento. Al escuchar esta afirmación y la consecuente aceptación de los demás miembros del equipo, el docente aprovecha la oportunidad para promover la reflexión de los estudiantes acerca del error de esa postura. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr dicho objetivo? Preguntarles cuáles son las características y necesidades del segmento de clientes del producto que desean copiar, luego solicitarles que las comparen
con las necesidades del grupo de personas que están analizando. Finalmente, pedirles que argumenten por qué un producto aceptado en otras regiones también lo sería para estas personas de su localidad. Pedirles que busquen en Internet información acerca de las técnicas, ¿no? Y la otra me dice, comentarles acerca de la importancia de crear productos. A ver, ¿cuál sería ahí la respuesta? Está bien práctica, colegas, ahí la respuesta. ¿Cuál es la más pertinente, dice, para lograr dicho propósito, ¿no? A ver, ¿cuál sería la respuesta, colegas? Una leída y ¿cuál sería la respuesta? A ver, colegas, ¿cuál sería ahí la respuesta? Ahí los compañeros, chicos, copiemos uno de estos productos para nuestro país de emprendimiento, ¿no? Entonces le está diciendo, copiemos. La docente ha escuchado, ¿no? Al escuchar, dice esta afirmación y la consecuente, que ha visto que todo el equipo estaba de acuerdo, aprovecha esa oportunidad para promover la reflexión de los estudiantes acerca del error de esa postura. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr dicho propósito? A ver, la C dice, comentarles acerca de la importancia de crear productos que satisfagan necesidades de potenciales clientes. Luego preguntarles para constatar que hayan comprendido lo anterior. Finalmente pedirles que comprometan a no copiar productos de las otras regiones. ¿Estará bien esa actitud de la docente? A ver, miren, les voy a comentar la importancia de crear productos que satisfagan las necesidades de sus potenciales clientes. Luego, preguntarles para constatar que hayan comprendido lo anterior. Y finalmente, pedirles que se comprometen a no copiar productos de otras regiones. Esa es la C. Ahí ya quedaría descartada, ¿no? Ahí quedaría descartada porque la importancia de crear productos que satisfagan necesidades de potenciales clientes. Luego, preguntarles para constatar que hayan comprendido lo anterior y pedirles que se comprometan a no copiar productos de otros. Esa parte lo mata. Pedir que se comprometan a no copiar productos de otras regiones. Por lo tanto, la C no es. Pedirles que busquen en Internet información acerca de las técnicas para la identificación de necesidades. Luego solicitarles que resalten la información que más llamó su atención. Finalmente, darles alcances y recomendaciones para que expliquen estas técnicas a su segmento de clientes. Entonces, el hecho de que busquen Internet y todo esto me ayudará que busquen en Internet. Si en Internet ellos han asegurado que esos proyectos que ellos tienen en mente ya lo han trabajado en otras regiones, por eso están diciendo, cópialo nomás, ¿no? Entonces, ahí la docente no valora que el hecho de que esté en Internet les permita copiarse el trabajo. Por lo tanto, la pregunta de la 25 es la A, ¿no? ¿Cuáles son las características y necesidades del segmento de clientes del producto que desean copiar? Luego, solicitarles que los comparen con las necesidades del grupo de personas que están analizando. Finalmente, pedirles que argumenten por qué un producto aceptado en otras regiones también lo sería para estas personas de su localidad. La respuesta
Es la A, colegas. Bien. Y sí, en esto del conflicto cognitivo y todos los procesos y todo. Los estudiantes están iniciando la etapa creativa de su proyecto de emprendimiento. En este contexto, una docente pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿qué podrían realizar ustedes para saber qué problemas o necesidades tienen las personas? ¿Cómo creen que deben seleccionar a estas personas para recoger información de ellas? ¿Qué proceso pedagógico busca promover principalmente la docente? La generación del conflicto cognitivo, la activación de los saberes previos o la retroalimentación. Miren la pregunta: ¿qué podrían realizar ustedes para saber qué problemas o necesidades tienen las personas? ¿Cómo creen que deben seleccionar a esas personas para recoger información de ellas? A ver, ahí está la respuesta, colegas. A ver, colegas, participemos. Yo sé que el sueño capaz les está ganando, pero participemos. A ver, analizamos. Están iniciando la etapa creativa de su proyecto de emprendimiento. A ver qué nos dice. Gisela nos dice la B. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué podrían realizar, dice, ustedes para saber qué problemas o necesidades tienen las personas? ¿Cómo creen que deben seleccionar a esas personas para recoger información de ellas? La activación, y nos dice la compañera que es la B, la activación de saberes previos. ¿Estará generando conflicto cognitivo la docente? No, ¿no es cierto? No. ¿Qué podrían realizar ustedes para saber qué problemas o necesidades tienen las personas? A ver, ¿qué podríamos hacer, chicos? A ver, entonces están recordando. Por lo tanto, es la activación de saberes previos. La B. La B, ¿no es cierto? Bueno, hemos estado dando también de A y P y podemos retomar el fin de semana, ¿no? Dar los conceptos también de A y P. No se preocupen, también vamos a darlos el fin de semana, ¿ya? Entonces, miren, no, y no se olviden que estas preguntas hemos visto, ¿no? En la prueba anterior que hemos analizado de A y P, son las mismas preguntas casi en todas las áreas, en todo está referido. Hay unas preguntas sí específicas, pero hay bastantes preguntas, colegas, que tienen las mismas similitudes. Todo está relacionado con procesos cognitivos, procesos pedagógicos y todo eso, ¿ya? Bien, entonces la respuesta sería la B, la activación de saberes previos. Dice, en el marco de un proyecto de emprendimiento, un equipo de estudiantes ha decidido realizar entrevistas a potenciales clientes de su localidad. Para ello, el equipo acuerda encontrarse en la puerta del mercado un domingo en la mañana. Llegado el día, Pablo, uno de los integrantes, tiene una dificultad para ir al mercado y mediante un mensaje les comunica a sus compañeros que no podrá ir. Durante la siguiente clase, a pesar de que Pablo se ha disculpado y les ha explicado que no pudo ir porque su papá tuvo una emergencia, sus compañeros de equipo le reclaman con hostilidad y deciden quejarse ante la docente por su ausencia en la actividad de equipo, ¿no? Mm, Al conocer el problema, la docente considera necesario promover la empatía en los compañeros de Pablo. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente? Acá solo es criterio, colegas, ¿no? Criterio.
Entiendo que se sienten molestos porque su compañero no pudo ir y que eso les causó más trabajo para cubrir esa falta. Podrían pedirle que asuma otra responsabilidad, le dice la docente, ¿no? B. Los trabajos en equipo dependen del esfuerzo y colaboración de sus integrantes. Si les sucediera una situación similar a la de su compañero, ¿qué tipo de trato esperarían recibir ustedes? La B, ¿no? Y por último dice, me parece que ustedes están siendo muy duros con Pablo. Aun cuando él ya les explicó que su papá tuvo emergencia, ¿no creen que le deben una disculpa a su compañero por la actitud que han tenido con él? Entonces, ella quiere promover la empatía. ¿Cuál de estas tres acciones es la más pertinente? Quiere promover la empatía, la empatía. A ver qué nos dice Elvis, nos dice la C. La C. Me parece que ustedes están siendo muy duros con Pablo. Aun cuando él ya les explicó que su papá tuvo una emergencia, ¿no creen que le deben una disculpa a su compañero por la actitud que ha tenido con él? Ahí se estará promoviendo la empatía, Gisela, Elvis. A ver, con la C. Ustedes dicen la C. Me parece que ustedes están siendo muy duros con Pablo. Aun cuando él ya les explicó que su papá tuvo una emergencia, ¿no creen que le deben una disculpa a su compañero por la actitud que han tenido con él? Ahí se promueve la empatía, colegas. La A me dice Vanessa. A ver, ¿qué dice la A, Vanessa? Entiendo que se sienten molestos porque su compañero no pudo ir y eso les causó más trabajo. Para cubrir esta falta, ¿qué les parece? ¿Podrían pedirle que asuma otra responsabilidad a su compañero? Está diciendo, ¿no? ¿Podrían pedirle que asuma otra responsabilidad? Ahí se genera la empatía. Y la B que nos dice, los trabajos en equipo dependen del esfuerzo y la colaboración de los integrantes. Si le sucediera una situación similar a la de su compañero, ¿qué tipo de trato esperarían recibir ustedes? ¿En cuál de estas tres acciones está la empatía? Me dicen la A, me dicen la C. La A, ¿por qué no sería? A ver, entiendo, dice que se estén molestos porque su compañero no pudo ir y eso les causó más trabajo para cubrir esta falta. ¿Podrían pedirle que asuma otra responsabilidad? Ahí estamos siendo empáticos, colegas. Está reflexionando, porque no se olviden que la docente quiere promover la empatía. Está haciendo promover la empatía, está promoviendo ahí la empatía, ahí les está diciendo, a ver, pónganse en su lugar, cuando les dice, denle otra responsabilidad, les está haciendo entender que comprendan, pero más no está haciendo que sean empáticos con el compañero, ¿no? Podrían pedirle que asuma otra responsabilidad. Oye, ya haz otra cosa y ya te ponemos en el grupo. ¿Se promueve ahí la empatía? No se promueve, colegas. En la A no se promueve la empatía. Le están dando una oportunidad, mas no están siendo empáticos con él, mas no estoy promoviendo la empatía. ¿Ve? En la C, me parece que ustedes están siendo muy duros con Pablo. Aun cuando él ya les ha explicado que su papá tuvo una emergencia, ¿no creen que le deben una disculpa? ¿Ustedes creen que será necesario llegar a una disculpa, colegas? En la empatía, ¿promovemos eso? ¿Promovemos? Cuando simplemente los chicos dicen, no, llegado el día, Pablo, uno de los intereses tiene dificultad para ir al mercado y mediante un mensaje les comunica a sus compañeros que no podrá ir, les ha comunicado que no va a poder ir. A pesar de que Pablo se ha disculpado y les ha explicado que no pudo ir porque su papá tuvo una emergencia, sus compañeros de equipo le reclaman con hostilidad y deciden quejarse ante la docente. A ver, ¿qué nos dice Elvis? ¿Ustedes creen, Elvis? ¿Tú crees que todavía pidiéndole una disculpa, se está haciendo empático?
Claro, sí, Pablo tenía problemas, tiene problemas, como cualquiera de otros, pero te está diciendo cuál es la más pertinente, cuál sería mejor. A ver, chicos, ¿no creen que le deben una disculpa a su compañero por la actitud que han tenido con él? O, o preguntarle a ellos. Ay, chicos, si les sucediera una situación parecida al de su compañero, ¿qué tipo de trato esperarían recibir ustedes? ¿Cuál está mejor para hacer reflexionar yo a los estudiantes la empatía? ¿Cuál está mejor? Vanessa nos dice la B. La B, es la B, colegas. No olvidemos el hecho de que yo haga pedir disculpas a un compañero por una falta que ha cometido, o sea, no me hace ser empático, ¿no? Ya, bueno, ya le van a pedir disculpas, oye, disculpa, nos hemos sido muy duros contigo, te hemos juzgado, te hemos hecho, ya. ¿Pero están siendo empáticos? No, están pidiéndole disculpas. Ahí no se está reflexionándole. Pero cuando yo le pregunto al estudiante y le digo, ¿qué pasaría si le sucediera una situación similar a la de su compañero? ¿Cómo quisieras que te traten a ti? Le está diciendo. Ahí se reflexiona mejor, hay mayor demanda cognitiva, hay todo, colegas, hay todo. Entonces, siempre tenemos que leer con bastante cuidado la respuesta, ¿no? El hecho de que no creen que le deben una disculpa a su compañero por la actitud que han tenido con él, imagínense en los problemas que nos podemos meter, ¿no? Ah, encima, que no hace su tarea, nos hace pedir la docente, la profesora nos ha hecho pedir disculpas. Imagínate, mamá, imagínate. Entonces, la mamá se te viene encima esto, profesora. ¿Qué pasó? ¿Por qué le ha hecho pedir disculpas a algo que no han hecho? Ellos tienen razón, ¿no? Pero, señora, le reclaman con hostilidad, ¿no? Por eso y se han ido a quejar. Y te va a decir, ¿no? Y por eso le debo una disculpa. Nadie es culpable de los problemas que vive cada quien, te va a decir, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, colegas. ¿Cuál es la más pertinente? Siempre pregunta cuál es la más pertinente. Y ahí hay criterio nada más, colegas. Criterio, no hay más. ¿Ya? A ver, dice, durante una sesión de aprendizaje, la docente presentó a los estudiantes el siguiente caso de emprendimiento. Hace 30 años, la señora Alicia inauguró un pequeño restaurante al lado de una fábrica. Al inicio no le fue muy bien, pues había mucha competencia. Sin embargo, de forma creciente, los trabajadores de la fábrica concurrirían al pequeño local porque les gustaba su comida. Pasados unos años, la fábrica se trasladó, muchos restaurantes cerraron y ella perdió su clientela. Pese a ella, ya sin atención presencial, la señora Alicia comenzó a generar un sistema de reparto de comida a los trabajadores de la fábrica. Con este nuevo sistema consiguió incluso mayor clientela. Así, desde hace 10 años reparte diariamente almuerzo a más de 100 clientes. Durante el diálogo sobre este caso, varios estudiantes expresaron que les parecía un ejemplo de resiliencia y justificaron sus razones, ¿no? Y justificaron sus razones. ¿Cuál de las siguientes justificaciones de los estudiantes corresponde con el concepto de resiliencia? ¿No? ¿Qué es la resiliencia, colegas? Es la capacidad de yo reinventarme, de salir de algo que he caído, que he cometido algún error o he fracasado. Es esa capacidad para estar siempre adelante. Decir, bueno, pues lo hice, me equivoqué, erré, pero esta capacidad que tengo me va a permitir, mi capacidad de resiliencia me va a permitir reinventarme, ser otra persona. Y no tengo por qué sentirme mal si es que está pasando algo o he hecho algo y no es para todo, no debe ser para toda la vida, ¿no? Ana dice, yo pienso que el caso muestra que ante una situación adversa, la señora Alicia buscó la manera para enfrentar una dificultad y de manera rápida generar un nuevo modelo de negocio de manera exitosa. Por eso creo que es un ejemplo de resiliencia.
Belén dice, es un ejemplo de silencio porque muestra que la señora Alicia supo aplicar estrategias de fidelización para lograr un grupo estable de clientes, lo cual le permitió cambiar su modelo de negocio sin sufrir muchas de dificultades. Camilo dice, creo que el negocio de la señora Alicia es un ejemplo de resiliencia porque demuestra que el rubro de servicios tiene mucho más posibilidades de crecimiento si se identifican las nuevas demandas de los clientes. Entonces, ¿cuál será la respuesta? A ver, Camilo dice, creo que el negocio de la señora Alicia es un ejemplo de ciencia porque demuestra que el rubro de servicios tiene muchas posibilidades de crecimiento si se identifican las nuevas demandas de los clientes. Habla de demanda el caso, habla de demanda, colegas, la demanda de los clientes. No, no habla de la demanda, ¿no? No habla en ningún momento de la demanda. Acá está hablando que la señora que vendía de un momento a otro se vio que ya no había gente a quien, a quien venderla, ya no había sus clientes. Ahora vayamos a la B. Entonces, por lo tanto, la C no puede ser. Nuevas demandas de los clientes. La demanda es lo que yo quiero, lo que yo busco. No sé, en este caso, comida. ¿Qué estoy buscando? Nuevas demandas de los clientes. No, acá te está hablando de la resiliencia. No te está hablando de las demandas de los clientes. ¿Qué querrán ver los clientes? Acá te está hablando de la resiliencia, ¿no? Que el rubro de servicios tiene muchas posibilidades de crecimiento si se identifican las nuevas demandas de los clientes. Sí, es verdad eso, es verdad, ¿no? Pero hay que identificar, pero no es el caso, no es el caso, ¿ya? La B es un ejemplo de resiliencia porque muestra que la señora Alicia supo aplicar estrategias de fidelización para lograr un grupo estable de clientes, lo cual le permitió cambiar su modelo de negocio sin sufrir muchas dificultades. ¿Tiene relación, colegas, con el caso? Supo aplicar estrategia de fidelización. Fidelización. Aplicó técnica de fidelización. Y todavía dice, permitió cambiar su modelo de negocio sin sufrir muchas dificultades. ¿Habla de eso el caso? No habla el caso de eso, ¿no? No habla el caso, colegas. ¿Dónde habla eso? No habla, no tiene nada esa, la B con el caso. Y la A, yo pienso que acaso muestra que ante una situación adversa, la señora Alicia buscó la manera para enfrentar una dificultad y de manera rápida, generar un nuevo modelo de negocio de manera exitosa. Por eso creo que es un ejemplo de resiliencia. Entonces, Vanessa nos dice, sería la A. Excelente, sería la A, ¿no? Excelente, Vanessa. La A. Yo pienso que el caso muestra que ante una situación adversa, la señora Alicia buscó la manera para enfrentar una dificultad y de manera rápida. Esa es la resiliencia. De manera rápida me levanto, respondo, reacciono, no me quedo ahí llorando, sufriendo. No, 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 no. De manera rápida, eso tiene la resiliencia. Genera un nuevo modelo de negocio de manera exitosa, ¿no? ¿Cuál? Es el servicio de delivery, ¿no? ¿No? Dice que le hacen pedidos y ya, pues ya se. Entonces, por lo tanto, la respuesta a la 28 es la A, colegas, es la A, ¿ya? Entonces, es un claro ejemplo de resiliencia. ¿Ya, colegas? Ya, colegas, el fin de semana seguimos trabajando
Siempre leamos todas las diapositivas que la empresa les hace alcance con la finalidad de que podamos ir compartiendo. Nos vemos la siguiente clase, colegas. Buenas noches.